La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, y leamos el versículo 11 en adelante. Dice la palabra: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Nuestro Señor Jesucristo, en la serie de parábolas que tiene, nos está dejando siempre una enseñanza para cada uno, personalmente a uno, y digamos a la iglesia en general. Cada enseñanza está hablando sobre las consecuencias de la desobediencia. Está hablando del arrepentimiento, que no puede ser más que por Dios inducido el arrepentimiento. El arrepentimiento al hombre difícil que llegue solito. Si no es Dios quien lo induce, no llega. Y el hombre sigue envuelto en pecado, sigue envuelto en dificultades, pero de repente hay una oración intercesora o hay algo, y el Señor pone en la mente del hombre el arrepentimiento. También nos enseña del amor en sus parábolas, nos enseña de la misericordia y nos enseña de la unión familiar. Para este caso, el título que la Biblia tiene es Parábola del Hijo Pródigo. Pero nadie es pródigo si no pasa por un proceso. Pródigo es solo el que pasa por el proceso de malgastar, de ir y desperdiciar sus bienes, y regresa derrotado con la característica de humillación. Nadie puede decir que es pródigo si no ha pasado por ese proceso. Yo digo que soy pródigo porque yo vine así. Pero veámoslo de esta manera. Lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esto: primero les habló de la oveja perdida, les está hablando de la moneda que encontró la mujer, y ahora les dice, y esta es otra parábola que les cuento, de un hombre que tenía 2 hijos, a los cuales, por supuesto, amaba, pero uno de ellos, que era el menor, le dijo: dame lo que me pertenece, dame lo que me toca. Pues la cultura de aquel tiempo era así, ¿no es cierto? Tenían su herencia. Hoy en día también los padres ya de una vez piensan que le van a dejar a sus hijos de su patrimonio. Entonces esto es normal que ocurra, pero lo que no es normal es que el hijo vaya e insolentemente le diga: dame lo que me corresponde. Pues capaz que yo le diga: mira, no te corresponde nada porque no he decidido darte nada. Pero este no hizo así, este le dio. Por eso quiero hablar un poquito sobre este título, y vueltos en sí, regresemos a casa. En un término plural lo hago, ¿por qué? Porque posiblemente alguien esté en el camino a ser pródigo. De hecho, repito, algunos ya somos pródigos. Dejamos de serlo cuando venimos al Señor. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la ambición llega y se convierte en un pronto fracaso. Porque si la ambición llega, este muchacho pide el dinero, pero como va con ambición, el problema ya se dio. Y es cuando él se dio el momento al enemigo. En ese momento de la ambición, sus bienes ya no están funcionando, ya no van a funcionar como quiere en un patrimonio para decir: voy a levantar una empresa, voy a crecer. No, es la ambición lo que confundió a este muchacho. Por eso, qué interesante se vuelve a hablar de esto, hermano, cuando no se estiman los bienes que se tienen. Todos nosotros tenemos bienes, ustedes tienen bienes. Yo he oído de personas que de repente me preguntan si pueden hipotecar su casa. Yo les digo: no la hipotequen sus casas. Es que la necesidad, y mire, pero yo les digo, yo insisto que no. Porque si usted tiene una casa, es una bendición de Dios, el Señor se la dio.
y se la dio el Señor, no la comprometa con lo que le dicen otras personas. Este muchacho se metió en un problema. Tiene su finca, tiene todo, pero lo quiere ya. ¿Y lo quiere para qué? Eso es lo importante que hay que razonar. ¿Para qué lo quiere? Si va a montar una empresa o va a hacer algo, qué interesante se vuelve que así sea. Le ayudamos, pero dice juntándolo todo. O sea, tuvo tiempo de juntar todo lo que tenía y se fue después que lo vendió a vivir en otro lugar. El padre de seguro lo estuvo viendo, pero dice la Biblia que vivió perdidamente. Amado hermano, cuando usted tiene un patrimonio, cuando usted tiene un capital, cuando usted tiene algo que le han dado, esta parte de vivir perdidamente implica estar sin asesoría. No tenía asesoría del padre, no tenía un asesor que le dijera: mira, las 20 vacas que vendiste no deberías de haberlas vendido, mira lo que vendiste no deberías de haberlo hecho. Eso es no tener una asesoría. Y lo peor de todo, se alejó del temor de Dios. Se alejó de la dirección de Dios. Amado hermano, nosotros debemos de entender que sin pedirle dirección a Dios no debemos de hacer nada. ¿Por qué? Porque dice la palabra que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, cuando usted va a tomar una determinación o va a hacer esto, en el caso que usted tenga que dar una herencia, piénselo bien qué va a ocurrir. Porque mire, el malgasto implica gastar en cosas que no vale la pena. Dice, y malgastándolo todo. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado. Entonces, el mal gasto, hermano, mire, ¿qué implica esto, el mal gasto? Fíjese que después el hermano lo descubre, ¿no? Después, más adelante, el hermano mayor lo descubre en qué gastó. Y esto de gastar en prostitutas. ¿Sabe usted, amado hermano? Y este es un consejo para la iglesia. El sexo es dominante, predominante. Pero si usted tiene su esposa, ¿por qué va a ir a pagar una prostituta? Usted se está convirtiendo en un pródigo. Usted está convirtiéndose en un hombre que se dañó completamente. Mire, usted está dañando a la prostituta que le paga, porque si usted no le paga a ella, su negocio no funcionaría. Pero muchos hombres le están yendo a pagar y ese pago que le dan hace que se prolifere y usted está dañando a su familia, está dañando a su esposa, está dañando a sus hijos. Aparentemente volvió tranquilo, pero no es cierto. Ha hecho un daño grande. Y este muchacho eso fue a hacer. Lo descubre el hermano mayor, ya lo vamos a ver más adelante, lo descubre. ¿Y por qué? Porque no tiene dirección, no tiene asesoría, no tiene temor de Dios, no tiene. Entonces aquel capital que tiene lo está malgastando. Mire, hay personas que ya se gastaron la pensión, hay personas que ya se gastaron lo poquito que les dieron bueno, yo tengo un amigo que lo conozco de años, que le dieron un poco porque no calificaba, pero era un poco bastante bonito, y se lo acabó. Y no se acordó de su edad, hoy no tiene nada. Entonces el mal gasto, hermano, mire, si es bien fácil con el dinero, la prostitución. Por eso es que prolifera la prostitución, porque los hombres no han parado de consumir ese servicio. Hermano, eso es un daño grande. Otro es el consumo de droga, el consumo de alcohol y otras cosas de estupefacientes que existen. Lo que está haciendo es daño sobre daño. ¿Por qué? Porque usted, amado hermano, si está cayendo en esa desgracia, tú que lo estás viendo por la televisión, déjame decirte, esto te va a llevar a una bancarrota económicamente y en tu vida física, porque las enfermedades van a llegar, va a llegar la falta de dinero, va a llegar un montón de cosas. Mira, si tienes tu esposa, ¿por qué tienes que estar en esto consumiendo alcohol? Estás dañando a tus hijos, estás dañando a tu esposa, estás dañando a toda la familia. Amado hermano, esto cuando dice que comenzó a faltarle, ¿sabe qué? Su patrimonio se va a acabar. El de este muchacho menor se le fue acabando. ¿Sabe usted que a veces uno en el banco, pues bueno, hoy la tecnología nos ayuda, usted va y yo lo hago a cada rato, clic, y pucho por ahí y ya me dice que tengo 12 centavos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando usted no sabe cuánto tiene, hermano? Cuando usted sabe, tiene una cantidad y dice, no, voy a ir a esto, voy a ir a lo otro, y hace de todo, eso es malgastar.
Ahora, el gasto ilícito, yo sé, yo bebí, yo soy un pastor de los que bebió en su tiempo y se los he dicho en otras oportunidades, no tengo por qué ocultarlo, por eso le digo que soy pródigo. ¿Qué pasó? Cuando yo compraba el licor, pues yo dejaba de darle a mis hijos, pero según yo no hacía daño. Me lo había ganado, lo tenía derecho. No, hermano, eso aquí ya cambia. Cuando usted viene por la palabra al Evangelio, el Evangelio es por fe y para fe. Y dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Usted ya no tiene que vivir por otras cosas más que por la fe. El Señor le va a proveer todo, pero usted tiene que salir de ahí. ¿Por qué? Cuando comienza a faltar es cuando la bendición se va yendo. Se va yendo y diluyendo, pues esa bendición de Dios se va yendo. Este hombre tenía, ¿cuánto le costó al padre todo lo que le dio? ¿Cuánto le había costado? Y el hijo lo malgasta en un tiempo relámpago. Entonces viene una maldición. La bendición se acaba y se convierte en maldición. ¿Por qué? Porque donde lo invirtió es el grave problema. Nosotros tenemos que estar atentos con nuestros hijos en este aspecto, tenemos que estar atentos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice que debemos devolver en sí cuando comiencen a ocurrir esas cosas. Amado hermano, yo hablo con hombres y mujeres en este caso y déjeme decirle que debemos, cuando comience a aparecer ese síntoma, mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Realmente en esta situación, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo estoy? ¿A dónde voy a llegar en esta situación? Esto tiene gran importancia porque es el futuro familiar, es el futuro de todos los que están en el núcleo familiar. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque volver en sí es recuperar la razón. Hay quienes pierden la razón y comienzan locamente a hacer gastos innecesarios, comienzan a gastar en cosas que no corresponden. Entonces es que han entrado en un problema de perder la dirección de Dios, de perder la dirección que la palabra dice para nosotros. Por eso es que cuando estos se arrepienten, la razón vuelve. Yo no sé si usted ha estado en alguna oportunidad de su vida en que no razonó. Y dice, no lo pensé bien. Cometí el grave error. Pero eso ya es un pasado bien difícil de recuperar. Hay personas que han perdido miles, cantidades grandes de dinero por no haber razonado. Pero déjeme decirle que Dios siempre nos vuelve a la razón. Yo quiero llevarle como un ejemplo lo que le pasó a un rey, ahí en Daniel, en el capítulo 4. ¿Saben por qué se lo traigo a colación esto? Porque, hermano, mire, cuando se pierde la razón, como este hombre, este muchacho joven, que perdió la razón. El papá quizás no se dio cuenta que perdió la razón, perdió la línea, perdió la visión. Y cuando la perdió, comenzó a hacer un despilfarro. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre se cree que es grande, el hombre se cree que tiene la gloria. El hombre, cuando se aparta de Dios, se vuelve un hombre convencido de sí mismo, un idólatra de sí mismo. Y eso no puede ser, no debe de ser. Porque cuando eso llega, entonces puede caer en prostitución, puede caer en consumo de drogas, puede caer en el alcohol, puede caer en muchas cosas, amados hermanos. Todos están propensos y yo también. Mire lo que le pasó a este rey. Quiero leerle lo que dice el versículo 29 del capítulo 4 de Daniel. Hablando del rey Nabucodonosor, que era un rey próspero, un rey que tenía cautivo al pueblo, tenía ahí a los jóvenes como Daniel, pero dice que un día Dios estaba ocioso y dice el versículo 29, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, o sea, estaba ocioso, con dinero, suficiente capacidad, todo lo tenía y se paseaba por el palacio. Y dice, habló el rey y dijo, ¿con quién habló? Con él. Amados hermanos, nosotros tenemos que hablar con nosotros, pero para preguntarme quién soy, cómo estoy, hasta dónde voy a llegar así. Y volver en sí y recuperar la razón es pensar que estoy así porque Dios es bueno conmigo, porque Dios está conmigo. Entonces este hombre dijo para sí, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Y mire, y para gloria de mi majestad. Eso le pasó al muchacho joven que le dieron la herencia.
Eso es este castillo que tengo, esto que he construido, esto que ya tengo. Con ese paquete se fue a malgastar perdidamente los bienes que no eran ni de él, sino del Padre. Eso es lo que le pasó. Se pensó en sí mismo, se vino a sí mismo para él, el ego. Entonces dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Oiga, esa palabra le va a llegar, amado hermano, a todo aquel que quiera entrar en el detalle imperfecto de Dios, que se separe de Dios y que quiera ser pródigo, hermano. No intentemos ser pródigos realmente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en los lineamientos de la palabra y estamos en el consejo de Dios. Amado hermano, esto es muy importante que lo razonemos, porque este hombre no lo razonó. Si usted llegase a tener un capital grande, usted llegase a tener riqueza, amado hermano, eso se lo va a dar el Señor, pero nunca piense para sí y la gloria suya, no se la dé nunca, porque el Señor le va a decir, te lo voy a quitar. Por eso es que en el capítulo 8 de Deuteronomio el Señor dice, yo tengo el poder para darle la riqueza, pero no se olviden de mí. Eso es lo que dice el Señor. Este muchacho que todavía no es pródigo, según lo que yo estoy diciendo acá, se le olvidó. Y se dio la gloria él solo, se levantó él solo con un capital que se le iba diciendo chiquitito, se le iba haciendo. Mire, solo mire un billete que le dan a usted, cuando uno lo cambia se va diluyendo. Un amigo me decía un día de esto, fíjate que yo cambié un billete de 10 a las 5 de la tarde y resulta que de 1 y de 2 y de 1 a las 7 no tenía nada. Así le está pasando a este muchacho, así le pasa al que invierte en estas cosas ilícitas, amado hermano. Este rey está ahí y en el momento que se dio la gloria, le habló el cielo y le dijo, hoy mismo te has quitado el reino. Pero ¿sabe qué? Dios siempre le va a permitir recuperar la razón. Y cuando le permite recuperar la razón, usted va a ser otra persona. Esta es la palabra de Dios. Mire, me voy a ir hasta al 34. Ya que comió monte, ya que estuvo con la bestia, ya que estaba en lo más ruino este rey, dice el 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos, ¿a dónde? Al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Solo de su locura levantó la mente, la cabeza para pensar que hay un Dios poderoso. Levantó su mente para ver que hay uno que lo puede guiar, uno que lo puede asesorar. Amado hermano, no es el mundo común y corriente el que te va a asesorar, aunque hay buenos asesores, vale la pena consultarlo, pero el consejo de Dios es el más sano y el más grande. ¿Por qué? Este hombre dice que levantó su vista y entonces cuando levantó su vista dice que le fue de vuelta la razón. Y mire lo que dice el 36. En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fue restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. No pierda esas palabras de vista. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. A este jovencito que está gastando, a este jovencito que está en prostitución, está en la droga, está en el alcohol, está haciendo un triple daño a la sociedad, este que le comenzó a faltar, ahora está perdida la razón y ese hijo menor está volviendo en sí. Vuélvase al versículo 17, después de que este muchacho fracasa, y dice así: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco. ¿No es cierto que Dios ya comenzó a iluminar la mente de aquel joven? ¿No es cierto que Dios te va a iluminar la mente, tú que estás viendo la televisión, joven? Yo quiero decirte en esta tarde que Jesús te ama, que Él quiere devolverte la razón. Vuélvete a los caminos del Señor.
Mira, si solo es cuestión de que se pierde la razón, pero si miras al cielo como ese rey, lo más seguro es que Dios te va a iluminar el pensamiento y vas a volver en sí. Vas a empezar a pensar quién eres tú, vas a empezar a pensar cómo estás, vas a empezar a pensar a dónde vas a llegar en ese camino perdido. Déjame decirte, la razón es importante que vuelva. Cuando te falte el pan, cuando te falte el agua, cuando estés en crisis, amado joven que ves la televisión y estás escuchando la radio, el Señor te va a devolver la razón. Y no solo vas a tener el pan, sino que mucho más bendiciones en Cristo Jesús, porque Él es el que te lo va a poder dar. Nadie más va a poder hacerlo si no vuelves en sí tu pensamiento para ver quién eres tú. Y tú también, que eres adulto, vale la pena razonar en esto. El hijo menor razonó: en casa de mi padre hay que comer y yo perezco. ¿Qué es lo que razonó? Razonó que tenía quien le puede dar, y razonó que él por desobediencia está en la calle. Entonces hay que tomar una determinación, y esa determinación que tiene que tomar es una reacción inmediata. Y aquí es donde Dios induce el arrepentimiento. Aquí es donde Dios te va a cambiar, amado hermano, tus cosas. ¿Por qué? Porque mira, razonó que en su casa hay. ¿No es cierto que dice el Salmo 133 que qué bueno es que habitemos los hermanos juntos? Póngale, cambia el hermano juntos, póngale, qué bueno es que la familia habite junta. ¿Por qué? Porque ahí dice la palabra: envía a Dios bendición y vida eterna. Amado hermano, eso es lo que Él pensó. En mi casa está mejor, en mi casa está todo, en mi casa tengo la familia. Entonces la primera reacción es venir de nuevo a su casa. En ese momento de la derrota, en ese momento del punto de partida, ya es pródigo, porque ya está regresando humillado y sin nada. Oiga, hermano, qué bueno es que estemos en el Evangelio, porque nosotros lo tenemos todo. Pablo dice que estemos contentos si tenemos o no tenemos, porque él aprendió a tener hambre y a ser saciado. Volver en sí es un mensaje para reconciliar con el Señor. Volver en sí es un mensaje para poder doblar rodillas y pedir perdón a Dios e incluso a la familia. Amados hermanos, hay cuánta gente que no puede pedir perdón a su familia todavía. Hay algunos que están en la crisis final de su vida muriendo y no pueden morir porque el familiar al que quieren perdonar no lo ven dónde está ni dónde lo pueden hallar. Amados hermanos, eso es un problema grave. Cuando vuelva la razón, nosotros debemos de comprender que estamos reconciliando con Dios de un pasado. Este muchacho está pensando en el pasado. El presente lo que tiene es que en su casa hay pan, pero no tiene bien claro el futuro porque no ha vuelto a su casa todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hijo menor, cuando se fue de su casa, creyó que todo aquello que tenía en el panorama era bueno. Y era bueno, pero no lo supo aprovechar. Por eso dice la Biblia, cuando usted lo lee, y va a leer allá en 1 Corintios, no lo busque ahorita, 10:12, es bien fácil entender eso. Dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos están cayendo, amados hermanos? No los busquemos ni los contemos. El que crea estar firme, mira que no caiga. Él cayó y cayó. Quiero decirle algo: la humillación no denigra a nadie, no le quita lo importante. Cuando nosotros hablamos de humillarnos, es como que nos pinchen un globo, ¿no? Nos pinchan y el orgullo aparece. Y cuando el orgullo aparece, me inflo. Y a mi alrededor, en mi entorno, hay problemas de toda índole: alcoholismo, prostitución, droga, latrocinio, homicidio, suicidio, si quiere hablar. Pero ¿qué es lo que pasó? Domina el ego. Pero cuando Dios viene a tu corazón, por eso el Señor pide: si mi pueblo se humillare. Cuando viene la humillación, no te quita nada, no te denigra. Este muchacho llegó a lo más bajo. Pero cómo es lindo el Señor cuando te lleva a la realidad en tu pensamiento, cuando te hace reaccionar.
Muchas veces nosotros lastimeramente nos ponemos abajo y no debe ser así. Por ejemplo, cuando dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya tomó la decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Solo lo pensó. ¿Por qué lo pensó? En primer lugar, porque tenía patrimonio legado de Dios. Tenía una enseñanza espiritual. Tenía ese muchacho un valor significativo en su vida que era Dios. El problema, hermano, es que se alejó de Dios. El problema es que se apartó de Dios para tomar decisiones equivocadas. Por eso esta mañana, esta tarde, amado hermano, yo te digo, toda decisión que tienes que tomar, consúltasela al Señor, dile al Espíritu Santo que te guíe. ¿Por qué? Porque es necesario oír la voz de Dios. Si no se escucha la voz de Dios, no hay avanzada en nada, amado hermano. Uno toma decisiones erradas, equivocadas, y cuando siente, se hundió. Este muchacho tiene el patrimonio que le legó el Padre a Dios. Y esto es bien importante para nosotros, que a los niños, a los jóvenes, les estemos hablando constantemente de Dios. Y tomo esta partecita para explicarle por qué. Mire, cuando el pueblo de Dios venía por el desierto, el Señor siempre se preocupó de decirle a los líderes que se ocuparan de los niños. Y por eso está ese versículo tan lindo y famoso que dice, y estas palabras, le dijo a Moisés, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y sigue diciendo a quienes más, pero a tus hijos. Y cuando tú le comienzas a repetir las palabras de la Biblia, de la palabra, a tus hijos, entonces estás cumpliendo en lo que dice Proverbios. Instruye al niño en su camino para que cuando llegue a viejo no se aparte de él. Este muchacho se apartó de los caminos, pero bendito el Señor que tiene una reacción positiva, tiene un patrimonio de Dios en su mente, un legado dado por la familia. Eso es lo que debemos de procurar, amados hermanos. Por eso es que nuestra iglesia va de victoria en victoria, porque tiene una educación cristiana perfecta, tiene unos niños en escuela dominical, tiene un trabajo grande y arduo que elaborar. ¿Por qué? Porque esos niños nadie les va a poder parar el crecimiento, y cuando lleguen a la edad madura no serán pródigos como este que está regresando humillado. Amado hermano, humillarse no denigra. Este hombre recuperó y dijo, sí, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí entra el detalle de la misericordia. Porque si la ambición, que era un pronto fracaso que acabo de decir, la misericordia y el amor paternal también son provisión de Dios. Nadie, por malo que sea su hijo, va a dejar de tener misericordia por él. Nadie va a dejar de perdonarlo aunque no se lo merezca. Porque eso es la misericordia. Dios provee. Hazme como uno de tus jornaleros. No valgo nada. Soy indigno. Estoy humillado. Vengo derrotado. Haz lo que quieras conmigo. Pero necesito volver a casa. Necesito el pan. Necesito tu protección. Necesito tu amor, tu cariño. Necesito que me vuelvas a hablar como me hablabas de la palabra de Dios. Necesito estar aquí, papá, pero ya no soy digno. Hazme como uno de tus jornaleros. Él sabía de su humillación. El papá fue movido a misericordia. Yo quiero decirte, y a ti que estás viendo la televisión, quiero decirte, te quiero explicar que pródigo es aquel que se ha ido y ha malgastado su vida, y si tu día vienes también. Pero se convierte en pródigo cuando vuelve y se humilla delante del que lo puede perdonar. La misericordia de Dios es para ti, y esta tarde yo te digo, tómala, porque Dios te ama y no importa lo que tú seas. Dios no tiene acepción de personas. Lo que quiere es un corazón contrito y humillado.
Y ahí está el Padre. Aunque vuelva el Hijo derrotado, Él fue movido a misericordia. E inmediatamente que lo vio, hay en su corazón un palpitar fuerte y corre. Dice el versículo 20, levantándose vino el padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabe que Dios cambia la actitud de las personas? Muy indignado podía haber estado el padre. Seguramente en su pensamiento dijo, si un día vuelve, lo voy a tratar como se lo merece. Pero cuando lo vio, ya no fue así. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia la provee Dios. Usted no es misericordioso porque usted quiere ser misericordioso. La misericordia que usted va a tener es un fruto del Espíritu en su vida. Él es un fruto del Espíritu que Dios pone tener misericordia. Este hombre fue movido a misericordia y dice, no se lo merece ese muchacho que viene ahí, no se lo merece, pero la misericordia lo movió y no solo lo esperó porque se vieron a distancia, sino que corrió a encontrarlo. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar actitudes. Yo quiero llevarlo como un ejemplo lo que le pasó a Esaú con Jacob. Jacob, un gran usurpador, Esaú desobediente, se casó con mujeres heteas. Jacob fue a traer esposa a su misma familia, pero fue un hombre próspero. Pero había una enemistad entre los dos. Y esa enemistad entre los dos, que es una cosa muy aparte que la podemos explicar otro día, pero mamá tuvo la culpa. Pero Jacob tiene una deuda con su hermano Esaú. Y esa deuda es que Esaú dijo, cuando muera mi padre, lo voy a matar. Eso dijo Esaú. Y este hombre guardó en su corazón aquello. Eso que guardó de que lo voy a matar, Dios lo oyó. Amado hermano, si alguien ha dicho eso contra ti, dice el Señor, pelearán solos, lo harán sin mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios está pendiente de todo. El Señor sabe que aquel muchacho derrotado primero dijo, voy a pedir perdón al cielo y después a mi papá. Eso ya lo oyó el Señor. Es lo mismo que David dijo, yo sé, Señor, que aquí vengo con holocaustos y 1000 cosas que darte, pero no las vas a querer. Pero un corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar. Y eso es lo que hizo en ese momento, mover el corazón de Dios cuando dijo, primero le pido perdón a Dios por lo que he hecho y luego a mi familia. Pero Dios tenía que cambiar la actitud del padre. Y mire lo que pasó con Esaú. Dice el capítulo 33 del Génesis en el versículo 1. Le voy a leer algunos de ellos. Jacob está pasando por el río. Y le llegan a decir, tu hermano viene a tu encuentro con 400 hombres. En ese momento le torció el pensamiento. En ese momento dijo, no se le ha olvidado que me va a matar. Y le trastornó su pensamiento y hizo una estrategia con su familia para encontrarse con su hermano. Le mandó presentes y no los aceptó. Pero mire lo que dice acá, el 33:1. Alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus 6 niños delante, luego a Lea a sus niños, y a Raquel y a José y los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron juntos. Nada me dice que Esaú venía en paz. Lo que ocurrió fue que Jacob se fue a orar. Había peleado con un ángel, has peleado con Dios y con los hombres. Y había estado durmiendo y tuvo una visión. Y Dios le había dicho tantas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Cambiar la actitud.
Aquella actitud grosera de Saúl la cambió a misericordia, la cambió a amor, la cambió a un beso, a un abrazo, a una lágrima. A eso lo cambió. ¿Qué es lo que cambió en el papá de este pródigo que va llegando a casa? La misericordia de Dios llegó al corazón. ¿Por qué? Porque primeramente le pidió perdón a Dios y ahora viene humillado. Y la humillación Dios la va a considerar. Déjame decirte, esos dos enemigos, hermanos, se juntaron, lloraron. Y si usted sigue leyendo, al final va a darse cuenta que dice el 29, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron. Esaú y Jacob y sus hijos. Mire qué interesante se vuelve darse cuenta que la misericordia de Dios está implícita en todo. Por eso, amado hermano, cuando a alguno de sus hijos le ha faltado, le ha hecho algo y usted considera que él viene derrotado, recíbalo con eso, corra y agárrelo, abrácelo, béselo y dele todo su cariño. ¿Sabe? Lo merece, aunque no lo merece por lo que hizo, pero el amor de Dios es grande. Qué interesante, ¿por qué? Porque el abrazo que le dio al hijo es el símbolo de la unión familiar. Lo que le está diciendo: hijo, aquí te estoy abrazando porque eres parte de la familia. Yo sé lo que has sufrido, yo sé dónde caíste, pero bendito el Señor que se levantó y te puso un pensamiento y volviste en sí. Y aquí estás de nuevo en el redil, ha vuelto a la casa de Dios. Y luego le dio un beso que es el sello del perdón y el amor infinito de Dios. ¿Sabe? Inmediatamente no lo dejó hablar, ni nada de que va a ser jornalero. Dice la parábola: el padre dijo a su siervo, 22 estoy leyendo de Lucas: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Siempre que predicamos esto, a veces decimos: es que venía sin zapatos, los traía rotos, es que venía con la ropa sucia Hermano, démosle otra explicación más sencilla. El anillo que le puso, yo pienso que era el símbolo infinito del amor familiar, autoridad sobre la casa. El vestido para quitarle la vergüenza y el calzado para un largo camino y esperanza, con privilegios más grandes que un jornalero en casa de su padre. No puedo pensar otra cosa. Yo no le daría a mi hijo lo más bajo porque no se lo merece. Trataría de levantarlo. Por eso el mensaje para la iglesia es que todo el que se arrepiente, Dios le concede privilegios, le da su amor, le quita su pecado y le calza para el servicio. La iglesia toda podría calificar entre los pródigos, pero no dije que todos. Yo califico para ser pródigo. Yo estoy acá por la misericordia grande de Dios. Yo estoy acá porque Dios es bueno y puso un pensamiento de regresar a casa. La misericordia lo hizo hacer todo eso. Y no solo eso, sino que dijo: traigan el animal más gordo y mátenlo y hagamos fiesta. Oiga, si yo hubiese sido el hijo que volvía, le habría dicho: papá, es suficiente con esto, mira, con el beso y el abrazo, quedémonos. Pero no, vístanmelo, pónganmele un anillo, cálcenmelo y hagamos fiesta. Oiga, hermano, esto de hacer fiesta me va gustando. ¿Por qué? Porque aquí está la razón de toda la parábola del Señor. Aquí está la razón por qué mi hijo ha vuelto. Por eso es que cuando un pecador se arrepiente, amado hermano, es porque ha vuelto del pecado, ha vuelto de un mundo miserable, ha vuelto de la drogadicción, ha vuelto de lo que lo mataba, ha vuelto a la vida. Es lo que dice: mi hijo ha vuelto, era muerto. Oiga,
Por razones de tiempo no lo llevo a más citas bíblicas, pero dice, ha revivido. ¿Qué es esto? El arrepentimiento, amado hermano, te va a llevar a una vida nueva en Cristo Jesús. El arrepentimiento va a ser cambio radical en tu vida y tomas un rumbo diferente, donde vas a poder entender y comprender que si tú te mueres, vas con Cristo. Oiga, amado hermano, qué interesante se vuelve a pensar esto. ¿Por qué? Porque este había sido perdido y hallado, encontrado. Por eso es que cuando leemos lo que el Señor discute con los fariseos en el capítulo 15, de aquí mismo de Lucas, dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? El padre está esperando al hijo, porque es una oveja perdida. Lo está esperando. Y ya tiene en su pensamiento lo que Dios le puso. Lo vas a perdonar, vas a tener misericordia de él, me lo vas a vestir, le vas a dar el sello infinito del amor a través del anillo, le vas a poner un vestido para quitar su vergüenza, lo vas a calzar porque largo camino tiene y privilegios en tu casa, porque él dijo: en la casa de mi padre hay pan. Y cuando la encuentra, dice el versículo 5, la pone sobre su hombro gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Aquí él te está diciendo: traigan el becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y se ha hallado. Y comenzaron a regocijarse. Por eso es que la fiesta en casa de Zaqueo fue grande, aunque la Biblia no lo dice, porque hubo fiesta en el cielo por el arrepentimiento de Zaqueo. Y el Señor dijo: yo he venido a salvar lo que se había perdido. Amado hermano, qué interesante. Y dice: mi hijo ha revivido, se había perdido, se ha hallado. Y comenzaron a danzar. No piense que era una fiesta de baile común. Danza. ¿Por qué, amado hermano? El regocijo, el gozo se pone ahí. Digo yo que esta parábola es para la iglesia también. ¿Por qué? Porque la iglesia puede permanecer en fiesta constante, amado hermano. Mire, cuando usted trae una oveja al redil, cuando trae un invitado a la iglesia, usted siempre viene con la esperanza de que cuando el pastor haga el llamado, él pueda levantar su mano. Y dígame si no siente usted un gozo tremendo. Y ahora la iglesia debe de gozarse cuando una oveja viene aquí y se arrepiente y recibe al Señor. Esa es la fiesta permanente en el cielo y en la tierra. Por eso los evangelistas de la iglesia Josué Popa todos los días van a ganar almas. ¿Por qué? Porque ellos quieren estar gozosos con los que se gozan. El Señor se goza cuando hay fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque este hijo pródigo ha vuelto, estaba muerto. Pero la iglesia no tiene que entrar en el enojo por las buenas noticias. Y lo digo bien sinceramente y perdónenme, pero cuando alguien recibe a Cristo acá, lo deberíamos de abrazar. Deberíamos de hacerle sentir que de veras nos alegramos. Si usted cree que está gozoso porque es salvo y cree que es salvo, abrácese. Abrácese usted solo, abrace y diga: estoy gozoso porque soy salvo. Pero abrace al que tiene a su lado también y dígale: me alegro que tú eres salvo. Yo estoy gozoso. Hay fiesta en el cielo porque gozo, porque salvo. ¿Sabe? Pero no se vaya a alegrar ni se enoje por las malas noticias. Hay personas que de repente viene alguien a la iglesia y tal vez tienen cierta enemistad y luego se van. Y dicen: hay que se quede él o ella, yo me voy, porque no pueden permanecer juntos. El ejemplo de Saúl y Jacob tiene que ver mucho con el amor de Dios. Es importante, porque la parábola tiene más que lo vamos a decir ahora. Su hijo mayor estaba en el campo, estoy leyendo el 25, y cuando vino y llegó a casa cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó: ¿qué pasa ahí? ¿Qué es eso? Y mire lo que el criado le dijo: tu hermano ha venido
Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo porque lo ha recibido bueno y sano. Oiga, amado hermano, cuando viene a la iglesia alguien, nosotros tenemos que apapacharlo, si se vale la palabra decirla, perdónenme los que ven la televisión, pero a mí me la han enseñado en este léxico salvadoreño. Abrazarlo, besarlo. Parece que no. Yo prediqué en el campo un buen rato y cuando alguien levantaba la mano y recibía a Cristo, ellos mismos los hermanos lo traían al altar. Y después de que orábamos, todos lloraban con él. Y yo me alarmé la primera vez que una persona recibió a Cristo. Mi esposa está aquí presente, ¿se acuerda? Lo llevaron al altar y lo abrazaban, lo besaban. Oiga, qué discipulado relámpago tan lindo. Pero qué discipulado más precioso. ¿Quién se va a ir? No, no se fue nunca. Se queda. Porque sintió en su interior el amor de hermano. Pero el hermano entró ahora, el hermano mayor. En la iglesia no tienen que haber hermanos mayores en el nombre del Señor. No. Los hermanos mayores aquí no funcionan. Mire, se dio cuenta de lo que había. Volvió sano. Volvió ese. Entonces dice el 28, se enojó. Y no quería entrar. De seguro lo invitaron. Y entonces como no salió y no quiso entrar, salió su padre y le dijo, entra hijo, entra. Y mire lo que dice, le dijo, hace tantos años que yo estoy trabajando, mira, de trabajar vengo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, ¿por qué no dijo cuando vino mi hermano? Amada iglesia, yo te acabo de hacer abrazar con el de tu lado. Y tú lo abrazaste sin saber si tiene a Cristo en su corazón. ¿Sí o no? Y si tiene a Cristo en su corazón, es tu hermano. No digas, mi hermano de la iglesia Josué. No, momentito. Mi hermano. Mi hermano. Mira, yo he estado contigo aquí tanto tiempo y he trabajado y mira, vengo de trabajar y nunca me has dado nada. Y ahora que viene tu hijo, oiga, qué tremendo, qué golpe más fuerte para el padre que lo está escuchando. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido, aquí es donde lo delata, ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar el becerro gordo. Entonces el padre le dijo, hijo, quiero extender mi misericordia a ti, porque me acabo de dar cuenta que tú también eres pródigo. Porque me acabo de dar cuenta que tu orgullo no se ha llegado al límite de la humillación como el que tengo adentro danzando. No ha llegado al límite de humillarse para pedir perdón. Yo quiero perdonarte, hijo. Y de una vez te digo, ¿no te has dado cuenta que todo lo que yo tengo es tuyo? Yo caigo desmayado. Papá, nunca me dijiste, pero es tuyo. Y si tú crees que no, te lo doy. Eso es lo que le dijo. Tú siempre estás conmigo, estarás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Volviendo a la parábola del redil de la oveja, dice el 5, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mas era necesario, le dijo al hijo, hacer fiesta y regocijarnos, porque que vos decís tu hijo, tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? Esta es la parábola, las trampas del enemigo. Que está a tu lado es tu hermano. Dios va a confirmar el amor, amado hermano. Nosotros somos herederos del cielo.
Y el que está a tu lado es tu hermano, lavado por la misma sangre del Cordero. Yo quiero dejarte esta tarde 3 consejos antes de orar. Primero, ante la dificultad, pidamos a Dios volver en sí y encontrar la razón. Si la hemos perdido, busquemos encontrar verdaderamente la razón. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a hacer? Segundo, volver a los caminos del Señor. No sea que nos muramos sin Él. Tercero, evitar volver como pródigos derrotados. Antes, busquemos al Señor. Yo quiero orar esta tarde unos minutos contigo, pero antes quiero preguntar. No estoy haciendo alusión a lo pródigo en este momento. No te tomes así. Yo solo quiero saber, ¿es posible que aquí haya alguien que no tiene a Cristo? Y si así es, solo levante su mano. Yo quiero orar por usted. Si aquí estuviera esa persona que no ha recibido a Cristo nunca en su vida, yo quiero orar por usted. Si estuviera aquí, déjeme ver su mano levantada. Yo oro por usted. Si aquí hay alguien, no tomando por alusión el pródigo, pero que quiera considerar que es necesario reconciliar con el Señor, solo repita conmigo esta oración en voz audible. Señor Jesús, reconozco que me salí del redil. Me he dado cuenta que no es lo mismo afuera que aquí adentro. Y aquí estoy. Quiero humillarme ante ti y pedirte perdón por todas mis faltas. Y sabiendo que me has perdonado, Señor, tómame en tus hombros gozoso, méteme al redil y haz una fiesta por mí. Necesito ser perdonado de nuevo para encontrarme en la lista, en el libro de la vida. Yo me reconcilio contigo ahora en esta tarde y te agradezco por la misericordia, por esa misericordia preciosa, linda, que sin merecerlo tú me vuelves a recibir como recibió el Padre al Hijo convertido en pródigo. Muchas gracias. Muchas gracias porque la paz que no conocía ahora viene a mi vida. Si tú has dicho esta oración, Jesús está gozoso y hay fiesta en los cielos. Y tú que ves la televisión, es el momento oportuno para decirte, si no has recibido nunca al Señor en tu vida, hazlo ahora, antes de ser un pródigo. Solo confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, y si tú crees eso, tú eres salvo, porque con tu boca estás confesando para salvación, pero con tu corazón para justicia. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero que tú moriste en la cruz por mí. Perdóname, porque yo ahora me arrepiento y te recibo como el Salvador de mi vida. Inscríbeme en el libro de la vida, para que cuando se pase lista, ahí pueda estar yo. Gracias, Jesús. Padre, muchas gracias. Señor, gracias por este pueblo aquí reunido. Yo quiero orar por él, Señor, pidiéndote que meditemos sobre este muchacho joven que se convirtió en pródigo al final de su carrera y que siempre estuvo en la mirada tuya por la misericordia que tú tuviste primero y se la transmitiste al Padre. Por la misericordia extensiva del Padre al Hijo mayor, que se enojó por las 3 buenas noticias. Tu hermano ha vuelto y ha vuelto sano y bueno.
Yo quiero pedirte, Señor, bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y los mantengas firmes. Los mantengas, Señor, en esa parte importante en la que le dijo Pablo a los Corintios: el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque el hijo pródigo creyó estar firme, pero cayó. Pero nadie se queda ahí si se arrepiente. Nadie puede estar caído si vuelve a casa. Por eso, Señor, te pido bendigas a mis hermanos todos. Que lo guardes, Señor, en todo momento. Lo guardes de las ambiciones como la que tuvo este muchacho. Lo guardes del orgullo. Lo guardes, Señor, de la soberbia. Lo guardes de la desobediencia. Lo guardes, Señor, en todas las cosas que estorban el fluir de tu Espíritu Santo. Ahora mismo, Señor, bendice a los hijos de mis hermanos que están acá. Bendícelos, Señor, de tal manera que mis hermanos puedan educarlos de una forma fácil, poniendo su corazón en la palabra. De una forma sencilla, hablándoles de Jesús, para que cuando sean viejos no se aparten de Él. Te pido bendigas a los hijos de mis hermanos aun cuando fueran rebeldes, Señor, porque la misericordia los va a hacer doblegar su orgullo. Señor, en el nombre de Jesús yo pongo en tus manos a la juventud de Apopa, a la juventud de esta iglesia. Que tú, Señor, los lleves en una dirección correcta como siempre lo has hecho, y que ellos no se te salgan del redil, Señor. Por el contrario, usa tu vara, usa tu cayado, Señor, y jálalos, para que ellos en un determinado momento puedan decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En casa de mi Padre hay pan suficiente, porque Él ha dicho: venid, comprad sin dinero. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las familias de la iglesia Josué Apopa. Las presentes y las ausentes, Señor, te pido bendigas cada familia, Señor, en su núcleo familiar, desde papá, mamá, hijos y los que viven allí. Señor, derrama de tu aceite, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada vida, desde el más grande hasta el más pequeño, y que ellos puedan decir que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que ellos puedan decir que es agradable habitar la familia juntas, porque ahí mandas tú, Señor, bendición y vida eterna. Gracias en esta tarde, Señor, por estas familias. Regálales privilegios, no de jornaleros, regala privilegios grandes. Regálales, Señor, el anillo del símbolo infinito del amor. Regálales el vestido nuevo para cubrir su vileza, su vergüenza. Regálales un calzado nuevo para el servicio que tú demandas, Señor. Hagamos fiesta. Hagamos fiesta, porque al lanzar este mensaje por la televisión, ovejas están en los hombros del Señor y hay fiesta en los cielos. Gracias, muchas gracias. Padre, te bendecimos. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.